El día de hoy hablaremos sobre lo que es la inclusión en el lenguaje, así como sus orígenes, su importancia dentro de la sociedad y la educación y algunas alternativas que tú puedes ocupar para de este modo comenzar a utilizar el lenguaje inclusivo. Pero antes, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Este es aquel que ya sea verbal o escrito utiliza un vocabulario neutro, a fin de no invisibilizar a la mujer ni a la comunidad LGBTIQ+. De este modo, eliminamos todo lo sexista y la discriminación. Acompáñame a ver lo demás. Gracias. Yo les voy a hablar de cómo se originó el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo surgió durante la segunda ola de feminismo entre los 60s y los 80s. Si bien en un principio se pensó para darle visibilidad a las mujeres, con el paso del tiempo también lo hizo para darle visibilidad a los demás géneros. ¿En qué se basa el lenguaje inclusivo? Enfoca su crítica en la mirada masculina como posición central en el mundo. No solo invisibiliza lo femenino, sino también marginaliza a las personas de otras entidades, como los trans. Por ello, LGBTIQ+, y los movimientos feministas reclaman un lenguaje igualitario donde puedan representarse. Además, el lenguaje no siempre debe de entenderse como un sistema de expresión de sentimientos o pensamientos por medio de la palabra. El lenguaje es una construcción social donde establece las realidades e identidades de las personas. ¿Por qué crees que surge el lenguaje inclusivo? Fácil, porque con el lenguaje podemos darle un significado especial tanto a sujetos como a objetos. ¿Y cómo influye esto? Gracias a los debates que se han tenido sobre el uso inclusivo del lenguaje, podemos hacer una concientización sobre los aportes, no solo de hombres, sino también de mujeres ante nuestra sociedad. ¿Y tú? Bien, no se puede decir que hubo completamente este lenguaje inclusivo. La mujer muchas veces fue recluida de tener un lugar donde los hombres también tenían uno, con la única función de ser reproductora, de quien cuidaba a los niños y cuidaba de casa. Sin embargo, podemos decir que hay grandes como la misma Safo de Lesbos, cuya se hizo famosa por sus grandes obras. Continuamos con mi compañera. ¿Qué influye en la inclusión del lenguaje? Los factores que influyen están ligados a imaginarios culturales que cada sociedad alimenta a través de estereotipos, las cuales abarcan categorías sociales, posición de clase, tendencias ideológicas, religiosas, étnicas y género. ¿Por qué es importante el uso del lenguaje inclusivo en la sociedad? Con el uso del lenguaje inclusivo podemos evitar la violencia de género. Además, evitamos el uso del genérico masculino e incluimos más minorías. No usemos el lenguaje para denigrar a otras personas, ya que todos merecemos respeto y ser incluidos. En la cultura, hablar del humano es hablar del varón. La RAE nos especifica que el masculino lo utilizamos para hablar genéricamente ciertos conceptos en nuestro idioma, aun cuando no se expresa en ninguno de los dos géneros. En el ejemplo, los derechos de los niños, se está expresando simplemente el género masculino, aun cuando se están generalizando los únicos dos. La cuestión existe, o la problemática está, en que ciertos grupos sociales o movimientos sociales especifican que lo que no se nombra no existe, y lo que no existe, y lo que se invisibiliza es violentado. ¿Sabes cuáles son los sustantivos genéricos y colectivos? ¿No? Bien, los sustantivos genéricos son todos aquellos que, independientemente del género que se les otorga, se refieren tanto a mujeres, hombres y a la comunidad LGBT. Por ejemplo, persona, criatura, cónyuge, personaje y víctima. Mientras que los sustantivos colectivos son todos aquellos que siempre son singulares
y designan a un conjunto de individuos, por ejemplo, alumnado, personal, ciudadanía, humanidad, electorado, población, familia y vecindad. ¿Por qué es importante incluir este grupo de sustantivos dentro de nuestra vida cotidiana? Porque de esta forma logramos una verdadera inclusión y evitamos la discriminación de cualquier grupo social. ¿Por qué es importante el lenguaje inclusivo en el sector empresarial? Porque son agentes socializadores que forman parte del engranaje de una cultura y que pueden contribuir a lograr los cambios sociales. Incluir el lenguaje inclusivo permitiría romper las barreras entre el binarismo, donde existen las posibilidades entre hombre y mujer. También, incluir el lenguaje inclusivo puede ayudarte a mantener la lealtad de tu equipo y sobre todo de tu clientela. ¿Cuál es la importancia del lenguaje inclusivo en la educación? Bueno, para empezar, la educación comienza desde casa y esto representa la transmisión, reproducción de valores, actitudes, comportamientos normalizados hacia hombres y mujeres en nuestra sociedad. Tanto la escuela como la familia son importantes pilares en la socialización, ya que ambos tienen el encargo de educar en la cultura de la paz y la igualdad, por lo que se debe evitar por medio del lenguaje, tratos, juegos y enseñanzas en la vida diaria el refuerzo de estereotipos de género. Además del lenguaje inclusivo, existen otras alternativas para hacer de esta sociedad un poco más unida, como por ejemplo el desuso de palabras denigrantes, respetar y ser más tolerantes con los diferentes grupos sociales que existen, o por ejemplo el cambio de la nomenclatura de algunas instituciones, como puede ser el Hospital del Niño por el Hospital Pediátrico. Y recuerda, más allá del lenguaje, nosotros podemos hacer de esta sociedad más incluyente a través de nuestras acciones. Y para concluir, al final, el lenguaje no es el problema, sino el cómo lo usamos.